capítulo 5 de Efesios, y vamos a leer solamente del verso 1 al 20, y vamos, como les dije, no vamos a hacerlo exhaustivo, vamos a resumir lo que hemos estado aprendiendo, ¿ok? Verso 1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, la semana pasada y la antepasada ustedes estuvieron viendo de lo que Cristo ha hecho. ¿Cuál es nuestra identidad? Y cuando comenzamos con esta serie decíamos que nuestra identidad la encontramos en Cristo. Decíamos que en Cristo tú y yo encontramos sentido y propósito para nuestra vida. Y hemos hablado de cómo muchas veces, aún como cristianos, buscamos identidad en lo que hacemos, en lo que tenemos, en lo que estudiamos, en la manera que nos ven las personas, lo que la psicología dice. Pero la Biblia nos enseña que en Cristo tú y yo tenemos identidad y propósito. Eso lo vimos en Efesios 1, cuando nos dice todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y vimos cómo el Señor nos escogió, nos adoptó como sus hijos, nos aceptó tal como somos, nos dio este propósito de ser santos, nos dio su Espíritu Santo para que fuera ese sello, ese anticipo de esta herencia que tenemos en Él. Y luego vimos en el capítulo 2 que en Cristo, si tú estás en Cristo, dice, Él te ha hecho una obra maestra. Y dijo que, el apóstol Pablo dice, a pesar de que estábamos muertos, el Señor nos dio vida y nos hizo renacer, nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo espíritu, y ahora tú y yo, dice que estamos listos para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que nosotros anduviéramos en ellas. Es decir, decíamos que esta identidad en Cristo y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no es con el propósito o con el fin de que tú y yo nos sentemos de una manera pasiva, sino para que tú y yo caminemos, para que tú y yo vivamos de una manera distinta. Vimos después, o vieron ustedes con David, que también eres parte de un cuerpo. El cristianismo no se vive solo. Desde el principio de la creación Dios dijo, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Y sabemos que en el contexto viene allí como Dios le da una compañera, pero en la vida cristiana se vive en comunidad. Tú y yo, que antes estábamos sin nación, hablando de Israel, sin Dios, alejados de los privilegios de la ciudadanía de Israel, por medio de Cristo fuimos hechos cercanos. Por medio de Cristo ahora somos parte del pueblo. Por medio de Cristo ahora somos parte de una comunidad. Y tú y yo vivimos el cristianismo en comunidad. Así de que Dios te ha puesto en este grupo de personas distintas, voltea y velas,
diferentes, que piensan distinto que tú en muchos sentidos, pero que comparten una misma fe, un mismo Salvador y un mismo Espíritu. Tú y yo somos parte de un cuerpo, y es en el cuerpo donde Dios trabaja en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y hemos hablado de esta verdad, que cada domingo, cada miércoles, cada vez que tú vienes a una reunión, no te veas como un consumidor. Dios quiere que también tú veas que Dios te quiere usar para bendecir a otras personas. Y ahorita, cuando tú llegas, las personas que están aquí, mientras ellas adoran, su intención, su propósito es que tú también adores a Dios. Ellos quieren ser usados por Dios para que tú también puedas experimentar ese deleite y puedas responder apropiadamente a la persona de Dios. Pero también hay personas que te reciben a la entrada, y ellos te reciben y te saludan porque lo que ellos quieren es ser usados por Dios, y que tú puedas sentirte amado, que puedas sentirte valorado y parte de este cuerpo en el que el Señor te ha puesto por medio de la fe en Jesús. Y mientras yo comparto, mi anhelo, mi deseo es que Dios me pueda usar para que tú puedas entender estas verdades y para que tú puedas valorar lo que el Señor ha hecho y para que puedas enamorarte de Él y para que puedas vivir y disfrutar todos los privilegios como hijo de Dios, como parte del cuerpo. Y cuando tú saludas a la persona que está a tu lado, y cuando tú abrazas y cuando tú le das una palabra, mi oración es que tú también anheles ser usado por Dios para bendecir a otra persona, porque para eso te ha llamado, porque para eso eres parte del cuerpo. Dios en Cristo nos da una identidad, hace esta obra maestra, nos pone como parte de un cuerpo, y luego vieron la semana pasada que te da un nuevo traje, una nueva ropa, un nuevo vestido. Dice en el capítulo 4 que en el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ustedes han sido transformados, han sido revestidos de Cristo. Dice allí en el verso 20, ustedes no han aprendido así a Cristo. Si de verdad son cristianos, si de verdad han escuchado a Cristo, si de verdad conocen a Cristo, su vida tiene que ser impactada. Acuérdense que la gracia que no te transforma, tampoco te salva. Si tú dices, yo sí experimenté la salvación de Dios, pero yo sigo batallando con estas cosas porque así soy. No, espérate, no digas eso. Y ese es mi punto. Quiero que entendamos algo. Si tú vienes aquí y has escuchado este mensaje y dices, sí, todo esto es cierto y lo creo, pero yo esto no lo puedo cambiar, entonces no estás escuchando el evangelio correcto. Porque el evangelio te transforma. Porque si el evangelio no tiene poder para cambiarte, ¿cómo te va a dar un nuevo corazón? ¿Cómo te va a hacer volver de los muertos para tener vida? Y muchas veces llegamos a esta conclusión de que, bueno, pues sí, el Señor me perdonó mis pecados, pero yo así soy, así he sido siempre. No, Dios tiene el poder para darte vida de entre los muertos y tiene el poder para hacerte santo. Y por otro lado, a veces también hay personas que se van al otro extremo y dicen, bueno, ya recibí a Cristo, ¿por qué me pasa esto? Bueno, tenemos que entender que ciertamente Él nos ha hecho santos, pero ciertamente estamos en un proceso y tenemos que entender esto. Y eso es a lo que quiero que lleguemos. En el capítulo 5, Pablo comienza llamando a la acción, porque por los 4 capítulos anteriores, Pablo ha mostrado lo que Dios ha hecho. Y desde el capítulo 4 Pablo dice, todo esto que Dios ha hecho se tiene que ver. Todo esto que Dios ha hecho ya en tu vida, que te ha dado esta nueva vida, que eres esta obra maestra porque te rescató de los muertos, te hizo ciudadano del cielo, eres parte de las bendiciones ahora del pueblo escogido de Dios. Ahora eso se tiene que manifestar en tu vida diaria. En tus relaciones se tiene que ver reflejado en tu trabajo, en la escuela, en tu familia, en la iglesia, en todo lo que tú eres. Porque acuérdate, tú y yo tenemos una sola vida. No somos cristianos aquí el domingo y saliendo el lunes cuando vayas a trabajar, eres tu vida secular. No, tenemos una sola vida. Es tu vida y esa vida dice que está escondida con Cristo en Dios. Así de que lo único que la gente tiene que ver en ti y en mí es Cristo. Por lo tanto, dice aquí en el capítulo 5, verso 1, dice,
sean pues imitadores de Dios como hijos amados. De hecho, si ves en la NTV, la frase es por lo tanto, porque esta frase está vinculando todo lo que Pablo ha dicho hasta este momento. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros para llamarnos desde antes de que naciéramos, para amarnos, para aceptarnos, para mostrar su gracia para con nosotros, para darnos vida aun cuando estábamos muertos. Dice Pablo, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. Por lo tanto, ya que Cristo nos dio identidad, ya que nos hizo una obra maestra, ya que nos hizo parte de su cuerpo, ya que nos hizo diferentes por medio de esta vestimenta, ahora entonces sean imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Cuando Pablo escribe esto, tiene en mente esta relación papá-hijo. ¿Cuántos de ustedes lo hicieron o cuántos de ustedes han visto a sus hijos, por ejemplo, que papá deja los zapatos ahí, llega el hijo, se pone los zapatos y sale con los zapatotes? ¿Por qué? Porque son los de papá, porque está imitando. Porque Dios, lo he dicho esto antes, Dios nos da esa capacidad a los papás en su misericordia de que por un tiempo seamos lo máximo para nuestros hijos. ¿Se han fijado? Cuando los niños están pequeños hay un tiempo donde papá es lo máximo. Y yo quiero narrar aquí algo. Para mi hija, yo le platicaba que tenía animales. Esto ya lo he escuchado antes. Digo que yo le platicaba de los animales que tenía en la casa. Y un día sale una foto donde estoy con un puma. Teníamos un puma cachorro. Entonces yo estoy agarrando al puma, ¿no? Y salió esa foto y tenía varias fotos. Mi hija la agarró y se la llevó a la escuela. Y en la escuela yo era prácticamente Steve Irwin, ¿no? El cazador de cocodrilos. ¿Por qué? Porque a sus ojos así me veía, ¿no? Agarrando cocodrilos y todo. Tenía un puma. Pero Dios nos da esta gracia para que nuestros hijos puedan vernos de esa manera mientras crecen. Con Dios la respuesta nuestra es, si tenemos este Padre tan maravilloso, ustedes como hijos lo natural es que quieran ser como Él, que ustedes anhelen ser como Él. Y Pablo dice, por tanto, dado que tienen este Padre maravilloso que por 4 capítulos les he descrito la manera en que los amas y todo lo que ha hecho por ustedes, ustedes imítenlo a Él. Imítenlo a Él. Ahora, es importante porque dice, imiten a Dios en todo. Ahora, si dejáramos la frase hasta allí, pudiera ser peligroso, porque es lo que sucede muchas veces en la religión o con las personas que pueden ser legalistas. Porque podemos imitar a Dios sin ningún amor por Dios. ¿Estás de acuerdo? Muchas personas son moralistas y hacen las cosas buenas porque eso los hace verse buenos. No lo están haciendo porque aman a Dios, no lo hacen porque tienen una relación de amor con Él, porque se ven como hijo y padre, simplemente porque eso me hace ver bien a mí. Y eso es lo que sucedía con los legalistas. Cuando Jesús les dice a los discípulos, cuando vayan a la cátedra de Moisés, hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Hagan lo que ellos les dicen, pero no sean como ellos, porque ellos lo hacían solamente para lucir. Así de que el chiste de la vida cristiana no es que imites a Dios, es que lo hagas como hijo amado. Imitas a Dios como hijo por las razones correctas, porque has sido adoptado, porque eres parte de la familia, porque soy hijo de Dios, entonces de manera natural quiero ser como mi padre. Y esa es una diferencia importante cuando hablamos de religión, porque muchas veces en la iglesia lo que nos enseñan es a hacer cosas. Es que tú, si eres cristiano, tienes que hacer esto. Si tú haces esto, o si eres cristiano, no debes hacer esto, pero no tienes una relación como base, sino simplemente las acciones. Y ese es el punto en el Evangelio. Lo más importante es que tú y yo seamos
cristianos antes de que parezcamos cristianos. ¿Por qué? Porque a veces evaluamos solamente por las acciones o tendemos a buscar modificar conductas y sobre esa base podemos decir si alguien es cristiano o no. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que lo hagamos como hijos amados. ¿Sabes? Cuando tú eres hijo, en la vida cristiana, el deseo natural de nuestra vida, y lo vamos a ver ahorita más adelante, debe ser agradar a Dios. Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo para agradar a Dios. Y Pablo dice, cuando habla acerca de la carpa y del terreno, o de la carpa terrenal y de la casa celestial, él dice, no importa si estoy presente o ausente, lo importante es agradar al Señor. Y ese debe ser tu anhelo y mi anhelo si eres cristiano. Quiero agradar al Señor. Quiero vivir de tal manera y quiero morir de tal manera que Él se agrade de lo que hago. ¿Por qué? Porque soy su hijo, porque Él es mi Padre. Quiero agradarlo, pero quiero conocerlo. ¿Qué es lo que Pablo decía en Filipenses? Todas las cosas las tengo como basura, y saben que es una palabra más fuerte, con tal de ganar a Cristo y conocerlo. Ahora imagínate, Pablo diciendo que quería conocer a Cristo, está hablando de esta intimidad cada vez mayor. Tú y yo, no importa cuántos años tengas de cristiano, tú y yo podemos conocer y experimentar la realidad de Cristo de una manera más profunda todos los días. Así de que como hijo queremos agradarle, queremos conocerle y entonces sí, también queremos parecernos a Él, queremos imitarlo. Es lo que dice Juan. También Juan dice que un día seremos como Él. Un día seremos como Él. Y dice que por eso nos purificamos, por eso nos cuidamos, porque cuando Él regrese no queremos sentirnos avergonzados en su presencia. Como hijos queremos agradarlo, queremos conocerlo y queremos reflejarlo, ser como Él. Así de que en vista de todo esto, lo que está diciendo Pablo aquí es que ya que somos imitadores de Dios, en el verso 2 nos da una instrucción: anden. Ahora, tú sabes que en la Biblia cuando se habla de andar, básicamente, ¿qué significa? Vivir. Andar es vivir. Cuando dice anden de este modo, significa vive de esta manera. Y lo que vamos a ver es que hay 3 maneras en las que Pablo nos pide que andemos, que vivamos. La NTV la traduce como vivan. ¿Se fijan? En lugar de andar ponen vivan. Ok, la primera cosa que dice es que andemos en amor. Ahí nos dice en el versículo 2, anden en amor. La segunda está en el verso en el verso 8, anden como hijos de luz, el verso 8, y luego dice en el verso 15, anden como ¿qué? Como sabios. Así de que nos llama a andar en amor, andar en luz y andar en sabiduría. Son 3 maneras en las que Pablo dice, como consecuencia de lo que Dios ha hecho en ustedes, ustedes deben de vivir, deben de caminar, deben de andar de esta manera: en amor, en luz y en sabiduría. Ok, la primera es anden en amor. De hecho, en el verso 2 dice allí en el versículo 2, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice en la NTV, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo nos amó Cristo? Sacrificialmente. ¿Cómo más nos amó Cristo? Se humilló, entregó su vida. ¿Te puso alguna condición para amarte? No, incondicionalmente. ¿Cómo ama Jesús? ¿Te reclamó por tus pecados? No. ¿Te puso condiciones? No. ¿Te perdonó? Sí, Él te perdona siempre. ¿Se dio por vencido porque eres muy necio?
¿Se dio por vencido porque cada rato lo dejas abajo? No, no se da por vencido en su amor. Te dijo, bueno, te voy a amar, te voy a perdonar 3 veces, pero a partir de la 4ª ya, ahí estuvo. ¿Sí? No lo hizo así, con paciencia. Ahora, con esas maneras y las que se vengan a tu mente, la forma en que Cristo ama, Pablo te dice, vive una vida llena de amor, ¿cómo? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Eso implica que tú y yo amemos sacrificialmente, que amemos con paciencia, que perdonemos siempre, que amemos sin condición. La pregunta es si tú y yo amamos así. Es que no, yo soy cristiano, pero no puedo amar así. Entonces, acuérdate, si la gracia, si el sacrificio de Cristo no puede cambiar tu vida, ¿te puede salvar? ¿Puede volverte de entre los muertos? Pablo dice, ustedes ya vieron todo lo que el Señor ha hecho, ahora ustedes vivan una vida de amor como Cristo amó. Y ese es el mandato que tenemos. Nuevamente, para nosotros esto es como, pero eso significa que tengo que perdonar, eso significa que tengo que ser paciente con los que me caen gordos, eso significa que tengo que aguantar a todas estas personas insoportables. Sí, pero no lo estás haciendo para agradarte a ti. No lo estás haciendo porque si lo haces vas a ganar el cielo. No, lo estás haciendo porque ya tienes el cielo, porque ya eres hijo de Dios y porque Él te amó de esa manera. Porque si tú recuerdas en Efesios, en el capítulo 1, dijo que nos dio ya este anticipo del Espíritu Santo. Tenemos ese poder en nosotros. Ahora quiero que pienses, ¿cómo se vería tu vida si tú y yo amáramos de esta manera? ¿Cómo se vería con tu esposa, varón? Esposa, ¿cómo se vería esta relación con tu esposo si tú siempre estás dispuesto a perdonar, si tú siempre eres paciente, si tú siempre amas como Cristo? Papás, ¿cómo sería con los hijos? Hijos, ¿cómo sería con los papás? Hijos, ¿cómo sería con los hermanos? ¿Cómo cambiaría nuestras relaciones esto? Y ese es el llamado. Anden en amor, vivan una vida de amor. Ahora, no solamente, fíjate lo que dice, siguiendo el ejemplo de Cristo, Él nos amó, así como tenemos que amar, pero luego ¿qué dice? Se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como un aroma agradable a Dios. Básicamente, cuando tú y yo amamos de manera sacrificial, ¿sabes qué estamos haciendo? Llevando adoración a Dios. Y ese es el propósito final en el Evangelio. ¿Sabes? Dios no envió a Jesús para perdonar nuestros pecados solamente. El fin último de la salvación, ¿cuál es? Darle gloria a Él. El fin último es adoración. Por eso hablamos tanto de esta lucha que tenemos los seres humanos por la adoración. Porque el fin último no es solamente que tú y yo seamos perdonados, es que tú y yo adoremos, glorifiquemos a nuestro Dios. Porque cuando tú y yo vivimos para dar gloria a Dios, entonces vamos a estar haciendo esto por la razón correcta y no porque tenemos que hacerlo. Por eso en la medida, ¿se acuerdan lo que Pablo dice en Romanos 12? Cuando dice que rindamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Se acuerdan? Vamos tantito para allá. En Romanos 12, Pablo hace un llamado muy similar, porque después de 11 capítulos donde habla de lo que Dios ha hecho en el Evangelio, llega al capítulo 12 y les dice en el capítulo 12, por lo tanto, la misma frase, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. ¿Sabes? Por 11 capítulos Dios ha hecho tantas cosas. Ahora tú te toca entregar tu vida, tu cuerpo, porque a veces decimos, Señor, mi corazón es tuyo. ¿Y el cuerpo? Bueno, el cuerpo ¿para qué sirve? El corazón es lo importante. No, te quiere todo. Dios te quiere todo. Y te dice, ok, Dios ha hecho todo esto, ahora te toca a ti. Súbete al altar como un sacrificio. ¿Y sabes qué sucede? Después de eso te vas a dar cuenta que comienza a hablar
de la relación que has de tener con los demás. Y te dice allí, a partir del versículo 5, aunque somos muchos, somos un cuerpo, todos somos miembros los unos de los otros, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el servicio en servir, comienza a hablar del servicio, luego se va al versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, hónrense los unos a los otros. Verso 11, chambeen con diligencia, sean fervientes en espíritu, sirvan al Señor, gócense con la esperanza, sufran en la tribulación, constantes en la oración. Y si lees hasta el final, te habla de relaciones. Dios no quiere solamente perdonar tus pecados. El fin último del Evangelio es adoración. Es que tú y yo adoremos a Dios, porque cuando tú y yo adoramos a Dios, cuando tú y yo encontramos satisfacción en Dios, lo he dicho antes, el pecado no te va a traer chiste. Pero mientras tu satisfacción la encuentres en el pecado, mientras tu satisfacción la encuentres en el dinero, cuando la satisfacción está en el placer, en el mundo, vas a estar siempre en conflicto en poder adorar a Dios mientras te deleitas en otras cosas. El fin último es que tú y yo encontremos satisfacción en Dios, porque entonces el pecado deja de ser tan atractivo. El pecado es en nosotros. Acuérdate, hemos visto en Santiago, ¿cuál es el problema? ¿Dónde surgen los conflictos? De los deseos del corazón. Y vimos que es la arrogancia, y vimos que los deseos del mundo nos hacen ser adúlteros para con Dios. Y de hecho lo vamos a ver la siguiente semana, pero el capítulo 5 es un ay por los ricos, porque sabe Santiago, como lo vemos a lo largo de la Escritura, que cuando tenemos ese deleite, esa confianza en las cosas materiales, es bien complicado adorar a Dios. Así que dice allí, sean imitadores de Dios como hijos amados, pero no solamente eso, dice, amen como Cristo. Y como Cristo se entregó, dice, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cada vez que tú y yo amamos a otros, básicamente estamos ofreciendo un sacrificio a Dios. Y esas son las motivaciones correctas para amar. Amas porque Cristo te amó, y amas porque lo haces como un sacrificio también para Dios. Esa es la motivación para amar, en todo sentido. Ahora, si yo te pregunto ¿por qué amas a Dios? ¿Cuál sería la razón? Piénsalo ahí. Y un pastor decía, tienes que aprender esto, tienes que aprenderlo con Dios para después hacerlo con tu esposa. Porque si tú dices, si tu esposa te pregunta, hombre, ojo, si tu esposa te pregunta, ¿por qué te casaste conmigo? ¿Por qué me amas? Y tú dices, es que era la más guapa. ¿Y si ya no es la más guapa? Es que siempre me animas, y cuando no te anima, es que era la única que me hacía caso. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos amó? ¿Por qué te ama Dios? ¿Algún teólogo que pueda responder esa pregunta? ¿Por qué te amó Dios? Lo vimos en Efesios. ¿Por qué? Porque a Él le dio la gana. Dice, y a Él le dio gran gusto hacerlo. Él nos amó no por buenas obras, sino porque a Él le plació. No hay una razón para que Dios te ame. Él decidió amarte. Ahora, esa es la base de un amor genuino. Porque si tú amas a tu esposo o a tu esposa por algo que viste o que hizo, ¿qué va a pasar cuando ya no tenga eso que viste o no haga eso que hizo? El amor va a estar siempre en riesgo. Por eso dice, amen como a Cristo, porque el amor de Cristo fue sacrificial. Por eso ama dándote tú mismo, no por lo que vas a recibir, sino porque así te amó Dios, de manera incondicional. Esas son las motivaciones correctas. Imagínate cuando hacemos esto. Y sabes, esto es bien importante, el amor en todo lo que hacemos.
básicamente estaba mencionando las relaciones. Un matrimonio, el amor tiene que estar basado en eso. Esas son las motivaciones para un amor como el de Dios. ¿Sabes qué? No es por lo que haces, no es por lo que me dijiste, no, es porque he decidido amarte. Cuando tú estás sirviendo, ¿qué dice 1 Corintios? Que si tú das tu vida por los demás, si vendes todo lo que tienes y se lo das, pero si no hay ¿qué? Amor, ¿de qué sirve? De nada. Porque estás haciendo cosas para aparentar, para recibir elogio, para recibir recompensa de parte de Dios. No estás usando la motivación correcta. La motivación correcta tiene que ser un amor de este tipo. ¿Cómo son las relaciones? En las relaciones de amistad. ¿Cuántos de ustedes han terminado amistades? Es que me dijo esto, es que me hizo aquello y ya mejor no le voy a hablar. Ok, imagínate si Dios hiciera eso con nosotros. El amor es unilateral en ese sentido. Amo no por lo que me das, no por lo que espero, amo porque decido amar. Porque así me ha amado Dios. Porque quiero agradar a Dios, porque quiero parecerme a Dios. Así de que, ¿cómo se ve esto? Bueno, otra vez, caminemos en amor. Ahora, hay ejemplos en la Biblia que podemos usar de referencia porque cuando no hemos captado bien esto, es un peligro para nosotros, incluso en nuestra relación con Dios. Ve a Lucas 7, por favor. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve este tipo de amor en respuesta a? En el capítulo 7, a partir de Lucas 7, el verso 36. Dice el verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa de fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón. Dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Ok. ¿Cuál es el punto? Este tipo de amor, hablando de nosotros para con Dios y la manera en que lo manifestamos, tiene mucho que ver con que entendamos y no olvidemos lo que Dios ha hecho. Y cuando nosotros pensamos en lo que Dios ha hecho, tenemos que ir al Evangelio y recordar quién dice la palabra de Dios que somos. Porque hay el riesgo de que tú y yo vivamos la vida cristiana con muy poca gratitud porque no hemos visto el hoyo en el que estamos. ¿Me explico? Jesús dijo: ¿sabes, Simón? Simón era fariseo, él hacía las cosas muy bien, él hacía todas las cosas que se tenían que hacer, no porque amara a Dios, sino para pararse el cuello. Era fariseo, era la crema innata de la religión. Llega esta mujer es una mujer inmoral, y dice que comienza a regar con sus lágrimas los pies de Jesús. Jesús le dice: ¿sabes qué? Yo entré por tu puerta y no me diste la cortesía básica de ponerme un traste con agua para que yo me lavara los pies. Jesús no estaba esperando que se los lavara. Le dice: no me diste agua para lavarme. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso. Tú, imagínate en el desierto, allí en Israel, con las chanclas en agosto, julio, ¿no? Llegas con ladrillos entre los dedos y no hay chance de que te laves los pies, no tienen agua.
Jesús dice, no me diste una cortesía básica, no me ungiste mi cabeza con aceite, no me diste un beso. ¿Se acuerdan? El beso básicamente, si se daba en la mano era una señal de respeto para un maestro, si se daba en el cachete era, somos camaradas. Jesús dice, no me hice beso y esta mujer no ha cesado de besar mis pies. ¿Cuál es el punto? Tú piensas que eres muy bueno. No hay nada tú no tienes nada que agradecerme a mí, pero ella, por eso me ama mucho, porque se le ha perdonado mucho. ¿Cómo te ves tú? ¿Como el fariseo o como la mujer indecente? Eso va a determinar la respuesta que tú tengas para con Dios. Y ese es el punto. Si tú piensas que Dios solamente te perdonó tus pecados, dices, pues no andaba tan mal, no vas a captar la profundidad de su amor para responder apropiadamente. Y familia, es un riesgo que tú y yo hagamos las cosas solamente por quedar bien con Dios y no por gratitud, porque entendemos de dónde nos sacó Dios. Pablo dice, vivan esta vida de amor como Cristo y entréguense como sacrificio a Él. Así de que básicamente caminamos, vivimos en amor por el amor que hemos recibido nosotros mismos. La segunda instrucción es que caminemos en luz, y vamos a empezar al revés. Vamos a empezar, dice en el verso 8, porque en otro tiempo eran tinieblas, ¿se acuerdan en el capítulo 2? Dice, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es bien interesante, porque básicamente lo que está diciendo es que, dado que hemos recibido ese Espíritu Santo, nosotros estamos en este proceso orgánico. Cuando la Biblia hace referencia a las actitudes que debemos de tener como creyentes, hace referencia como fruto. ¿Estás de acuerdo? No dice, las características de la vida cristiana son, no, dice el fruto. ¿Por qué? Porque el fruto se da de manera natural. El fruto viene como consecuencia de una naturaleza determinada. Hemos hablado que si tú tienes un árbol de naranjas, pues ¿qué va a dar? Naranjas. Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque es natural. El fruto es consecuencia de la naturaleza propia del árbol. Jesús dijo, por sus frutos van a conocer qué tipo de árbol son, haciendo referencia a las personas. En Jeremías vimos que dependiendo del corazón, dependiendo de nuestra confianza, podemos ser un matorral en el desierto o un fruto plantado junto a corrientes de agua. Y lo que está diciendo Jesús es que, dado que Jesús ha muerto por ustedes y todo lo que Dios ha hecho por medio del Evangelio, ahora ustedes son hijos de luz, la consecuencia natural es que vivan como hijos de luz. ¿Qué significa eso? Fíjate lo que dice aquí, en el verso 9, porque el fruto, y ponlo aquí por favor, ándale, en la NTV, mira, pues esa luz que está dentro de ustedes, ¿qué dice? Produce. ¿Tú y yo producimos? ¿Tú y yo producimos según el texto? Tú y yo producimos cosas buenas, tú y yo producimos cosas rectas, tú y yo producimos cosas verdaderas. No, la luz que está en nosotros, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Tú y yo podemos fabricar, no producir, porque ¿cuál es nuestra naturaleza como seres humanos? Pecaminosa. Manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas, para contrastar el fruto del espíritu. Y en Reina Valera dice allí en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí dice, porque el fruto del Espíritu es en cosas buenas, rectas y verdaderas. Así de que cuando tú dices, soy cristiano, pero así soy, que no, espérate, eso no es el Espíritu, esa es tu carnota, ¿verdad? Ese eres tú. Cuando tú dices, es que yo soy cristiano, pero ya tengo tantos años y eso ya lo dejé. No, espérate, otra vez. Si no tiene poder Dios para cambiar tu vida, ¿te podrá salvar? Si Dios no puede quitarte esa cosa, ¿te puede dar vida eterna? El asunto es que hay una parte activa de nosotros también. Dios ha puesto el fruto, aquí está, y el fruto no solamente produce cosas buenas,
cosas rectas y cosas verdaderas. Por eso está la instrucción después. ¿Qué es lo que dice el verso 10? Comprueba, ponlo aquí por favor en la NTV, la 10. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Asegúrate qué es lo que al Señor le agrada. ¿Para qué? Verso 11, no participes en las obras infructuosas, no participes en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad, al contrario, sáquenlas a la luz. Ahora, ¿quién produce las cosas buenas? El Espíritu. ¿Quién participa o no? Ok, ¿te fijas? Yo decido si participo o no, pero es el Espíritu el que produce en mí. Ahora, Señor, ¿produce todas estas cosas buenas mientras hago lo que me da la gana? No. Por eso dice, nos da ejemplos en el verso 3, a partir del verso 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. La primera cosa tiene que ver en el verso 3 con la inmoralidad sexual. Dice allí, ¿sabes qué? Nada de fornicación, nada de inmundicia, y fíjate qué interesante, pone también la avaricia ahí en el verso 3 junto con la inmoralidad sexual. Dice que eso ni siquiera se mencione entre ustedes, que no sea algo de lo que platican, que no esté presente en sus vidas. Y esto, y es donde tenemos que ir a la práctica, porque yo no sé cuántos de ustedes son tolerantes también de repente en las series de Netflix. Yo no sé cuántos de ustedes vean Netflix, pero de repente ves una serie y dices, mira, esta está muy buena, salen algunas cosas ahí, pero está muy buena la serie. ¿Y cómo sabes que salen algunas cosas? Porque te las chutas, ¿no? Dice, nada de inmoralidad. Tengan cuidado con lo que ven, tengan cuidado con esas cosas de las que participas. Son obras inútiles, no producen ningún fruto que valga la pena. Pero además, dice allí, ni avaricia. Hablábamos ahorita de esa tendencia que tenemos a codiciar cosas y a sentirnos satisfechos con ellos. Dice que eso ni siquiera se mencione, pero no son el único ejemplo que ponen. Verso 4, ¿cómo estás hablando? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Si puedes poner el verso 4 por favor en la NTV. Fíjate en la NTV cómo lo pone, cuentos obscenos. Ahora, yo no me asusto. Yo recibí al Señor a los 24 años. A los 24 años tú sabes que has escuchado todo. Pero dice, como cristianos, absténganse de cuentos obscenos, conversaciones necias, chistes groseros. No son para ustedes. No es porque te vas a ir al infierno. No, dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que tú eres? ¿Qué tiene que ver esto con el fruto de lo verdadero, de lo bueno, de lo que agrada a Dios? En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Otra vez, si ya eres esto, entonces, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Qué hacen estas palabras en tu boca? ¿Qué hacen estas escenas en tu televisión? No abonan a lo que tú eres. Ahora, otra vez, no quiero decir, si haces esto te vas a ir al infierno. Estoy hablando con cristianos. Pero es dado que Dios ha hecho todo esto por nosotros, ¿cuál es la razón de hacer esto? Y es lo que Pablo está diciendo. Si eres un hijo de luz, ¿qué tienes que andar haciendo con estas cosas? Mira el verso 5, dice, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo, dice. Nadie los engañe con estas palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el punto? Dice, averigua qué es lo que agrada a Dios, como dice allí. Esa es la clave, versículo 10. Tú y yo ahora vivimos de esta manera. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Se acuerdan que les dije que el final último es adoración? ¿Esto agrada a Dios? Cuando tuvimos las pláticas de matrimonio y sexualidad, muchos cristianos también dicen, ¿hasta dónde se vale en la intimidad sexual con la esposa? ¿Hasta dónde puedo? Pues hasta donde dé gloria a Dios. ¿Se me explico?
Y ese es el punto. ¿Hasta dónde puedo convivir con mis amigos del mundo? Mientras des gloria a Dios, no hay problema. No vivimos, Dios no nos llamó a estar encerrados en casa y no, porque afuera es el mundo, ¿no? Eso no, porque eso es pagano. Todo es pagano, familia. ¿Cuántas cosas? Tu carro no bajó del cielo, ¿verdad? Tu carro lo armaron paganos. Tu tele la armaron paganas. La televisión mayormente son paganos. Dios nos llamó a hacer luz. Y es lo que dice, no participes, mejor pon la lámpara sobre esas cosas. Pero tú y yo, cuando entendemos esto, lo que cuestionamos es, ¿qué hago aquí? Y ese es el punto. Es el Espíritu el que produce el fruto, pero tú eres el que puedes reprender esas obras o participar en ellas. Lo importante aquí otra vez es la adoración. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué es agradable a Dios? ¿Sí? Entonces, es caminar en amor, caminar en luz, y ya casi se nos acaba el tiempo. Número 3, vamos a ir al 15 y 17, dice: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, nuevamente, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ok, tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Y sabes a qué se refiere esto? ¿Cómo estás decidiendo? ¿Cómo tomas decisiones todos los días? Ya vimos el pecado, ya vimos andar en amor, vivir en amor es ama. Esa es la motivación correcta para todo lo que haces. Ya vimos andar en luz, es el Espíritu produce el fruto en ti, pero tú decides aquello, si es bueno o malo, para agradar a Dios. Y número 3, vive como sabio, no como un tonto, no como un necio. En el resto de las cosas no pecaminosas, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué carrera voy a escoger? ¿Qué trabajo voy a tomar? ¿Con quién me voy a casar? Y yo les decía a los jóvenes, ¿se acuerdan? Les he platicado que les pregunté, ¿cómo decides tú? Y muchos dicen, bueno, pues es que lo que deje más lana, ¿no? O la más bonita, ¿que no? Pues sí, así escogen todo el mundo. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice Pablo? Dice en el verso 15, mira pues con diligencia, ten cuidado cómo vives, no como sabio, como sabio, no como necio. Y mira, vete al verso 17, por favor, pon el 17 en la NTV. No actúen sin pensar, más bien que procuren entender qué cosa, lo que el Señor quiere que hagan. No es lo que tú quieras hacer, no es lo que hace la mayoría de la gente. ¿Qué quiere Dios que haga? Anda en amor, anda en luz y anda en sabiduría. No como necio, sino como sabio. Porque ¿cuál es la premisa? Tenemos una premisa ahí que dice Pablo en el versículo 16. ¿Pones el 16, por favor, Mario? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Pablo dice, los días son malos. Es decir, tú te levantas en la mañana y el mundo no está poniéndote una alfombra para que tú camines en santidad, para que tú agrades a Dios. No. Dice el autor de Hebreos que el pecado nos asedia. Dice Jeremías que nuestro corazón es engañoso y es perverso. Dice Pablo en Efesios 6 que hay una batalla. Así de que los días son malos. No se prestan para hacer lo bueno. Es difícil vivir una vida que agrada a Dios porque el mundo se opone. Y lo que dice Pablo es, aprovecha las oportunidades. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué estás decidiendo? ¿Cómo estás escogiendo tu trabajo, tu familia? ¿Cómo estás escogiendo tus amistades? ¿Cómo estás invirtiendo tu dinero? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás gastando tu vida? ¿Cuáles son aquellas cosas a las que las vas a dedicar los muchos o pocos días que el Señor te conceda? Y esa es la prioridad. Pablo dice, ten cuidado, caminen en sabiduría, vivan de una manera sabia, decidan en aquello que agrada a Dios, aquello que Dios quiere que ustedes hagan. ¿Por qué? Porque los días son malos.
Así de que el llamado es básicamente que entendamos que como creyentes, que como hijos de Dios estamos en una misión. No estamos de vacaciones en este mundo. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Y el llamado es a que procuremos entender qué es lo que Dios quiere para que podamos decidir bien. Aquí no estamos hablando de decidir entre el pecado y aquello que agrada a Dios. Aquí estamos hablando de cosas neutrales, entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué está mejor? ¿Me voy a tomar un café con mi comadre o voy a la reunión? ¿Me quedo a ver el fútbol o voy a la reunión? ¿Veo esta película o oro o leo o paso un tiempo con el Señor? Son cosas que en sí mismas no necesariamente son pecaminosas, pero Pablo dice, la pregunta aquí es, ¿qué quiere Dios? No ¿qué quieres tú? ¿Qué quiere Dios? Amen como Cristo amó, anden en luz porque el Espíritu produce lo que es verdadero, lo que es bueno, y anden en sabiduría porque los días son malos. Escojan bien. Con esto básicamente lo que quiero decirte es que esto que hemos hablado de identidad no está completo si tú y yo no vivimos de esta manera. No importa cuánto sepas, no importa que te sepas de memoria el libro de Efesios y sepas dónde está tu identidad y todo lo que Dios ha hecho, si no estamos viviendo. Y la realidad es que si tú ves aquí en el versículo 18, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice sean llenos del Espíritu, y esto lo quiero retocar rápidamente porque en la iglesia normalmente hay confusión. Ser lleno del Espíritu es que algo va a pasar aquí, ¿no? Me está llenando el Espíritu. Tradicionalmente quizá muchas personas lo ven así, pero la palabra, cuando tú dices, estoy lleno de ira, ¿qué significa eso? Estás controlado por la ira. Cuando dice sean llenos del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo sea el que los controle, que sea Él el que guíe, el que te mueva, el que te lleve a tomar decisiones, que te dejes guiar por el Espíritu. La contraparte dice es no, que no sea el vino, porque en el vino te vuelves la bicha y hay disolución, dice, ¿no? Que sea el Espíritu el que te mueva. ¿Y cuáles son las características de una persona llena del Espíritu Santo? Dice allí, verso 19, cantos espirituales, cantos, himnos, cánticos, alaba al Señor con su corazón. ¿Qué más? Dice el verso 20, siempre está dando gracias a Dios. Una actitud de gratitud. Y de ahí en adelante vas a ver, verso 21 termina con el sometimiento, ¿no? El punto es básicamente, no es suficiente con que sepamos, tenemos que aplicarlo para vivir. No vamos a vivir para ser, sino porque ya somos, vamos a vivir en consecuencia con lo que Dios ya ha hecho en nosotros y con quienes somos. Amén. Te invito para que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios y vamos a pedirle para que nos guíe y para que podamos caminar en obediencia a su palabra. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu, ese es el hijo de Dios. Todo aquel que camina en el Espíritu es hijo de Dios. Así de que eso tiene que ser un distintivo en nosotros. No vamos a hacer para parecer, sino porque ya somos. Tenemos que ser congruentes. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias por lo que tú has hecho. Señor, porque estamos aquí como tus hijos, no por lo que hemos hecho nosotros, sino por tu obra en nosotros, por la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz, porque a través de ese sacrificio, Señor, nos dio una nueva vida, nos hizo renacer para una esperanza, Señor, de gloria en ti. Y sabemos que a través de Cristo, Señor, no solamente nos adoptaste, no solamente nos diste de tu Espíritu, sino que ahora tú nos has dado un propósito. Como tus hijos estamos en una misión
y sabemos que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, pero mientras caminamos por él, queremos caminar, Señor, según tu palabra. Queremos caminar en amor, queremos caminar en luz, queremos caminar en sabiduría. Y Señor, te necesitamos para eso. Que tu Espíritu Santo sabemos que nos ha dado ese fruto que es completo para que vivamos, Señor, una vida que te agrade. Danos, Señor, también la sabiduría para rechazar esas obras de las tinieblas. Señor, para buscar qué es lo que te agrada y vivir para esas cosas que te agradan, que podamos hacer aquello que te honra, que te da gloria. Y te pedimos también que nos enseñes a amar así como tú nos has amado. Tú has puesto tu amor en nosotros, Señor, que podamos ejercitar ese amor, un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor, Señor, que perdona, un amor que no espera nada a cambio, y que podamos, sobre esa base del amor, servirnos unos a otros, que podamos relacionarnos unos a otros, que podamos amar así, Señor, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los hermanos, a la familia de la fe, Señor, a todos aquellos con los que tú nos permites tener contacto. Queremos darte la gloria también, Señor, en cada decisión que tomamos, la manera en que decidimos el trabajo, la familia, Señor, la escuela, que podamos invertir nuestra vida en aquello que te glorifica, en aquello que te da honra, y que tú seas, Señor, exaltado en cada uno de tus hijos. Señor, nosotros como parte de tu iglesia queremos darte gloria y honra en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos mueva y que podamos ser llenos para obedecer, para vivir, para caminar en el Espíritu y no en la carne, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.